Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, estamos ya en los finales casi de la segunda semana del tiempo ordinario y casi todos los días de esta semana hemos venido rezando una oración a la entrada que termina pidiéndole al Señor que nuestros días se fundamenten en su paz. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar cuando celebramos la Eucaristía, eso es lo que tenemos que buscar cuando escuchamos la palabra de Dios. A lo largo de estos días el Señor nos ha regalado hermosísimos fragmentos de su palabra para que al hacerla vida, al hacerla propia en nuestra existencia, nosotros podamos fundamentar eso que vivimos en la paz, esa que nos regala a través de la Escritura. Y hoy como que da un paso muy grande el Señor, porque se trata de la elección de los apóstoles. A mí me gustaría hoy tratar de encontrar 3 enseñanzas que nos sirven para que nuestra vida, también como discípulos del Señor, podamos vivirla fundamentada en la paz, esa paz que el Señor nos regala. La primera enseñanza es que se nos indica en este Evangelio la manera como Cristo elige. Dice el texto, Jesús subía a la montaña, mientras subía a la montaña fue llamando a los que Él quiso. Cristo está en movimiento, Cristo está en camino y de camino llama a los caminantes. Este es como el primer dato que nosotros podemos rescatar. Es más, según el relato, Cristo está subiendo, va hacia la montaña. Esto también tiene su significado. Ser llamado por Cristo es acompañarlo en esa subida, que a veces es penosa, que a veces nos cansa, que a veces hace que nos preguntemos, bueno, ¿esto que hago tiene sentido o no lo tiene? Cristo está en movimiento. Fíjense, si yo me quedo quieto, se me va la voz de Cristo. Si yo me quedo quieto, se me va el amor de Cristo. Si yo me quedo quieto, pierdo el llamado de Cristo. Y por eso también nosotros tenemos que comprender que el llamado no es un punto en la vida, sino que es un camino que vamos recorriendo con el caminante, y el caminante con mayúscula es Jesucristo. Este es el primer punto, la primera enseñanza, cómo el llamado supone siempre entrar en la dinámica de Jesús, y cómo el llamado no es una cosa que sucedió y ya está, sino algo que va acompañando, algo que va
marcando nuestro camino. Cristo de camino y nosotros caminando con Él. Segunda enseñanza. Cuando en nuestro tiempo es necesario nombrar a las personas, con mucha frecuencia, no siempre, pero mayormente se utilizan órdenes, un orden. A veces se utiliza un orden de antigüedad, en otros casos hay un orden alfabético. Por ejemplo, en las comunidades religiosas, hace unos años, fíjense que incluso en el momento en que iban a comer, en el comedor, había un orden especial. Los antiguos, los mayores, tenían sus propias sillas y así iba como descendiendo el orden de la antigüedad. Pero tenemos también, por ejemplo, bases de datos en empresas, en colegios. Seguramente ahí se utiliza el orden alfabético. Bueno, cuando nosotros comparamos las listas de los apóstoles, cuando vemos de qué manera se citan los nombres de los apóstoles, también encontramos que hay un orden. Pero no es un orden alfabético. A ellos no les interesaba eso. A Jesús eso no le interesaba. Tampoco es exactamente un orden de antigüedad, aunque hay algo que es parecido. Miremos entonces el orden en el que aparecen en el texto de hoy. Primero, Pedro. Luego van dos hermanos, que son Santiago y Juan. Luego viene Andrés. Cosa que es bien interesante, porque resulta que Andrés conoció a Cristo primero que Pedro. O sea, que no es un orden de antigüedad el que se está siguiendo aquí. Pedro sí fue de los primeros, pero no fue el primero de los llamados. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, deja bien claro que fue Andrés el que le contó a Pedro. ¿Se acuerdan que dijo, hemos encontrado al Mesías? O sea que Andrés, aunque fue primero que Pedro en la antigüedad, no aparece aquí como el primero en la lista. Otra cosa, sabemos que Pedro y Andrés eran hermanos y sabemos que Santiago y Juan eran hermanos. Pero fíjense la manera como los nombra el evangelista. Dice, Pedro, Santiago, Juan, Andrés. Aunque Pedro y Andrés eran hermanos, no los cita como sería, por ejemplo, un poco más natural. Pedro y Andrés, Santiago y Juan. No, cita Pedro, Santiago, Juan, Andrés y luego viene el resto. Y este dato no es una casualidad. Ese orden tiene su importancia. Nosotros encontramos en varias ocasiones en los evangelios que Cristo llama a 3 discípulos para que sean como sus compañeros, para que sean como los testigos privilegiados. Recordemos rápidamente, cuando la vuelta a la vida de una niña que tenía como 12 años, aquella la hija de Jairo, dice el evangelista, no quiso que nadie lo acompañara, salvo Pedro, Santiago y Juan. Luego en la transfiguración, ¿con quiénes fue? Pedro, Santiago y Juan. Y cuando fue a orar en Getsemaní, de nuevo llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Es decir, que la praxis, la manera de actuar de Cristo, les enseñó a ellos y nos enseña a nosotros que por encima de la carne y de la sangre y por encima de las preferencias o de los gustos de esta tierra hay un orden. El orden en el que aparecen estos nombres es el orden que trajo Jesucristo. ¿Y ese orden de qué depende? Ese orden depende de una misión para la cual Cristo sabe quién tiene que ir primero y quién tiene que ir después. Por ejemplo, Pedro no era ni el más antiguo, ni el más ilustrado, ni el más joven, ni el más valiente, ni el mejor relacionado con la gente de la época. Pero había algo en Pedro, había una misión en Pedro.
una misión que Dios le había dado a Pedro. Y es ese don, es esa misión que Cristo resume con estas palabras: una vez fortalecido, tienes que confirmar en la fe a tus hermanos. Entonces la segunda enseñanza es que dentro de la Iglesia el orden siempre lo da Jesucristo. Dicho de otra manera, Cristo trae un orden nuevo y es inútil pretender encerrar a Jesucristo en nuestras casillas, en nuestros criterios. Órdenes alfabéticos, orden de antigüedad, órdenes de títulos académicos, no cuentan para nada aquí. Lo que cuenta es el don de Dios para una obra absolutamente única, y el que discierne en ese orden es Cristo. Con Cristo empieza un orden nuevo. Y tercera y última enseñanza es la tremenda variedad que hay en los apóstoles, algo como impresionante. Tenemos nombres que son completamente griegos, como Andrés, Felipe, nombres que son completamente semitas, como Santiago, como Simón, que es el nombre de una de las tribus, Leví, el que después conocemos como Mateo, que es el nombre de otra de las antiguas tribus de Israel. Pero también en toda esa variedad hay algunos que tienen experiencia de luchar contra el Imperio Romano. Por ejemplo, Simón el Celote. Lleva ese nombre porque seguramente tenía esa tendencia, la tendencia de ese grupo, el grupo de los celotes. ¿Y qué hacían los celotes? Hacían una especie de guerrilla peleando contra el Imperio Romano. Judas Iscariote, seguramente iba por ese lado, porque una de las etimologías de la palabra Iscariote está relacionada con una especie de daga, un cuchillo corto que sirve para el ataque cuerpo a cuerpo. Pero Cristo también tiene a Mateo. ¿Y Mateo qué era lo que hacía? Cobraba impuestos para el Imperio Romano. Entonces, pensemos las tensiones que tendría que haber en ese grupo. Imaginemos una conversación entre Mateo y Simón el Celote. Uno tratando de destruir al imperio, el otro tratando de conseguir impuestos para el imperio. Pero también hay pescadores, como estos cuatro: Simón, Santiago, Juan, Andrés. Por lo tanto, debemos imaginarlos como personas sin mucha instrucción. Pero está también Bartolomé, que era maestro de la ley. Entonces, fíjense, Cristo tenía en su grupo un maestro de la ley y a esos pescadores que tal vez no sabrían firmar. Bueno, esa variedad tiene que decirnos algo. Nos está indicando que solo en Cristo vamos a alcanzar la unidad, solamente en Cristo. Por eso cuando vemos nosotros esta elección, a primera vista como que nos puede sorprender, pero luego cuando entramos con mucha sinceridad a comprender la palabra de Dios, cuando dejamos que eso que dice la oración de entrada podamos fundamentar nuestra vida en la paz del Señor, ahí es que nos damos cuenta que a veces en los momentos de la vida en que no entendemos o criticamos a nuestros hermanos o tenemos dificultades con ellos, no debemos olvidar que han sido elegidos también con sus errores, con sus faltas, tal como yo también lo he sido. Lo importante es descubrir y ayudar a que pueda cumplir con la misión que Jesús le encomendó. Por eso, a la luz de estas enseñanzas de hoy, pidamos a María, la Virgen Madre de Dios, y a su esposo San José, poder tener presente que en toda nuestra pluralidad es Jesús, y solamente Él el que puede darle un camino y puede darle un sentido y un significado a nuestra vida. Que así sea.